Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Y lo que Dios hizo a través de sus siervos del ayer, sus siervos que Él usó en otro tiempo. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 27 y 28 vamos a leer y vamos a orar. Bendito sea su nombre. Yo sé que muchos quizás se lo saben de memoria, pero yo lo voy a leer en esta ocasión. Dice de la siguiente manera, amado hermano: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte, dice, en su presencia. Oremos, hermano. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres el que haces todas las cosas, y la honra y la gloria, Señor, sea para ti, porque nosotros nada somos. Estamos, Señor, de pie, estamos vivos por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. Te damos gracias en esta hora y te ruego, Señor, que me ayudes, Padre, a predicar tu palabra, que me ayudes a hablar con denuedo. Ayúdame, Señor, a hablarle al corazón de mis hermanos, amigos, si hubieran amigos escuchando. Dios Todopoderoso, tu palabra dice que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Y tú la haces germinar, Señor, a su tiempo, y la haces producir y traer frutos, oh Dios mío, a su tiempo. Dios mío, gracias te doy por todo lo que haces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dice, sino que lo necio, dice, del mundo escogió Dios para avergonzar, dice, a los sabios. Decía la vez pasada, Jesucristo dijo, te alabo, Señor, dijo, porque escondiste esto de los sabios y se lo diste a los pobres. Lo escondiste de los ricos, se lo diste a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Y eso, hermano, es una riqueza maravillosa. ¿Cómo es posible que a veces el Hijo de Dios tiene que pasar dificultades más grandes que aquel que no es Hijo de Dios? ¿Cómo es que a veces vive un poco más como que sufrido el que busca de Dios que el que no? A veces es bueno, porque cuando nosotros nos miramos en dificultades, nosotros tenemos en quién confiar y acudimos a Dios, y esa misma necesidad o esa misma circunstancia muchas veces no permite que nos separemos de Dios, porque Dios es nuestro refugio y Él es nuestra esperanza. En cambio, el que lo tiene todo difícilmente le da gloria a Dios, y si le da gloria a Dios es un gloria a Dios así bastante superficial. Digo no todos porque no puedo generalizar, pero en la gran mayoría, hermano, mire, si usted quiere ver a un adorador de verdad, lo va a ver en el sufrimiento, lo va a ver en el dolor, en la dificultad. Pero ver un adorador en espíritu y en verdad, que lo tenga todo y que Él esté en su plenitud, no digo que no lo haya, pero va a ser muy difícil. Entonces tenemos que entender que Dios mismo es el que lleva cada cosa, amado hermano, en su lugar, y Él va actuando según Él considere que sea necesario en la vida de cada uno de nosotros. Aquí dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y yo quiero ir mucho atrás, hace quizás 4,000 años o más, cuando Dios llama a Moisés. Moisés con miedo sostiene conversaciones con el Señor. Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió, he aquí, ellos no me creerán y oirán mi voz, y no oirán mi voz, porque dirán,
no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés dice, huía de ella. Moisés le tenía miedo a la culebra. Le tenía miedo a la vara. Y nosotros ahora ya sabemos que la vara se hizo culebra. Hermano, pero no era la vara, era el poder de Dios. Y era Dios haciéndose manifiesto, su poder, haciendo manifiesto su poder. ¿Sabe por qué? Porque primero tenía que pulir a Moisés. Primero tenía que enseñarle a Moisés lo que era él. Así un día me imagino que esa fue la experiencia de Moisés cuando Dios pule a Moisés. Yo sé que usted tiene su experiencia. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una persona que un día tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, un día tuvo un encuentro, hermano, con Dios, donde usted se entregó, se derramó, donde usted abrió su corazón, donde usted lloró, hermano, y entendió el bendito evangelio. Si usted tuvo esa experiencia, Dios trató, esa es su experiencia, y Dios trató de esa manera con usted, así como lo hizo con todos. Así lo hizo con todos los que aparecen en la Biblia. Todos tenemos nuestra historia. Ahora, ¿qué era Moisés? Pues la misma Biblia en el 34:10, si no estoy mal, de Deuteronomio, allí dice que nunca hubo profeta en Israel como Moisés. Pero si comenzamos, amado hermano, y miramos de inicio, mire lo que dice acá, y dice que Moisés comenzaba, y mucho más antes dice que hasta era tardo de lengua, le costaba hablar. Pero cuando nosotros entendemos que Dios, amado hermano, es el que hace las cosas, usted va a entender y va a tener otro concepto de Dios. Es Dios el que las hace. En estos tiempos permanece de pie únicamente aquel que realmente, hermano, ha conocido de Dios. Aquel que verdaderamente, hermano, tiene un concepto claro de lo que es el evangelio, y es una necesidad la palabra de Dios para él llegar a postrarse o tener un momento de lectura con su Dios, hermano. Es una necesidad. Eso solo lo hace aquel hermano que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Pero me temo decir que habrán algunos, hermano, que ahora en estos días que no hay culto, quizás hasta alegres estén. Y quizás están un poco tristes diciendo que entre poco reactivan todo y ya vamos a tener que tener la misma rutina. Pero poderoso Dios, y gracias, hermano, por la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, porque Él la ha hecho perfecta. Vamos a otro ejemplo, a ver otro ejemplo. Ya vimos el de Moisés. Moisés era un hombre, pues después él se hizo fuerte, porque así comenzamos nosotros, con debilidades, con miedos, con diferentes situaciones cuando el Señor nos llama. Pero luego nos vamos fortaleciendo y vamos entendiendo ciertas cosas, miramos la mano poderosa que está con nosotros, que en medio de dificultades, hermano, aún hay personas que sin trabajo ha sobrevivido un año. Hay personas que en medio de deudas, hermano, Él ha sabido salir adelante. Hay personas que, hermano, enfermedades incurables, el Señor lo ha sanado y ha visto cosas maravillosas. Tenemos un montón de cosas de las cuales pudiéramos hablar. Dios es bueno. Dios es poderoso. Jueces capítulo 15 y el versículo 15. Esto le sucedió a Sansón. Y hallando, dice, una quijada de asno fresca, aún extendió la mano, extendió la mano y la tomó, y mató, dice, con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, dice, maté a 1000 hombres. Óigame bien. Y pues sabemos que según la historia, Sansón tenía la fuerza más increíble que cualquier hombre haya tenido en todo el mundo, en toda la historia. Pero Sansón era carne. Miren lo que dice el versículo 17. Y acabando de hablar, dice,
Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada. Es decir, hermano, no era la quijada, no era Sansón, era Dios, era el Espíritu de Dios el que estaba en Sansón. Y el Espíritu de Dios era el que le proveía esa fuerza para que él hiciera las cosas. Y mire lo que dice acá, aquí lo confirma. Y acabando de hablar, arrojó, dice, de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó, dice, luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Él estaba ya, hermano, muriendo de sed. Entonces, hermano, a través de esto, yo quiero que entendamos que el que hace las cosas es Dios. El que hace las cosas, amados hermanos, es Dios. Y la honra y la gloria, hermano, tiene que ser para Dios. Si usted hoy amaneció bien, si usted está sano, si usted ya comió los 3 tiempos, o si no ha comido, pero tiene que comer después que termine esta predicación, hermano, usted es un dichoso, usted es un bendecido. ¿Me entiende? Usted es una persona, hermano, a quien Dios tiene muy bien. Así sean frijolitos los que vaya a comer o qué sé yo que sea. O sea, sepamos que es Dios el que hace todas las cosas, hermano. Es Dios el que provee de todas las necesidades básicas que nosotros tenemos. En 1 Samuel 17:40 tenemos una historia muy bonita que también es muy conocida. Miren lo que sucedió en este pasaje. Dice de la siguiente manera: y tomó, dice, su cayado y su mano, y escogió 5 piedras lisas, dice, de arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y su mano, y se fue hacia el filisteo, hablando del rey David. En ese entonces no era rey, hablando del joven David. Y el filisteo, dice, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, le menospreció. ¿Me entiende? Le menospreció, y aquí está, y él hizo hasta una burla. ¿Me entiende? Porque, y así es el mundo. Muchas veces el mundo nos tiene en poco, muchas veces el mundo, hermano, se burla de nosotros. Nos tiene por tontos, por locos, nos tiene por ignorantes, nos tiene por retrógradas, nos tiene por un montón de palabras, hermano, feas. Se dirigen a veces, hermano, con sarcasmo, se dirigen con un montón con hipocresía, y ¿me entiende? Porque ellos no entienden. El filisteo no entendía que él lo que estaba viviendo era sus últimos momentos, porque el Señor ya lo había entregado a la muerte, hermano. Eso el filisteo no entendía. Y sabe, David, siendo un joven, hermano, dice la Biblia que era un joven, quizás no había llegado ni a la mayoría de edad, pero David tenía algo, hermano, que él ya había tenido un encuentro con Jehová Dios. Él ya desde que era niño, hermano, ya Dios, el Espíritu de Dios se le manifestaba, y dice que él defendía el ganado de su papá. Le salían osos y leones, dice que él los mataba. Y para él, hermano, eso no era nada. Pero sabe, el confiar en Dios, el saber confiar en Dios tiene una recompensa grandísima. Y vamos a seguir leyendo lo que dice. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo lo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, dice, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré
Hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bendito sea Dios. Mire, hermano, no solo lo reprende, sino hasta le predica. Y la tierra sabrá hoy que hay Dios, dice que hay Jehová en Israel. Mire qué maravilloso, hermano, cuando alguien tiene la convicción, cuando alguien tiene esa convicción, hermano, en su corazón. Sabe, hay muchas cosas que me llaman la atención en este pasaje. Me llama la atención, hermano, el hecho de que David, siendo un joven, se expresara de tal manera de Jehová Dios. Qué maravilloso, hermano. Pues yo lo he escuchado, frases muy bonitas que salen del corazón de un adulto, de una persona que de hace 40 años, 50 años conoce al Señor. Pero escuchar esto espiritual del corazón de un muchacho, eso no se ve en todas las esquinas. Y me gusta esto, hermano. Y sabe, la recompensa que Dios le da a David, porque en este entonces David ni siquiera soñaba, ni le pasaba por su mente que él un día sería el mandamás de Israel. Él ni siquiera se lo imaginaba. Pero Dios ya lo había escogido. Dios ya lo había escogido. Y Dios y David, él escoge seguir a Jehová antes que irse, hermano, por vanidades y muchas otras cosas que muchos jóvenes de aquel entonces y quizás también de hoy deciden andar. Y como recompensa, el Señor lo exalta hasta lo sumo y lo lleva, hermano, a la jerarquía, donde fue rey por 40 años. No fue ni 2, ni 3, ni 5 años. Fue 40 años, dice la Biblia. Maravilloso. Otro ejemplo maravilloso comparado con el del rey David, hermano. José, el nieto de Abraham, hermano. José, el que estuvo en Egipto preso, el que lo vendieron sus hermanos. Podemos leer la integridad que tuvo José, hermano, cuya integridad, se lo aseguro, que me ha hecho llorar muchísimas veces y no entiendo, hermano. El Espíritu de Dios tuvo que estar con ese varón para que ese varón, hermano, rechazara toda oferta pecaminosa y se guardara para Dios. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer esas cosas, y como resultado o como consecuencia de haberse guardado, también Dios lo sube, hermano, lo sube a ser el segundo rey en Egipto. Y sabe, y eso estuvo un poquito más complicado, porque ser presidente o rey o ser algo, hermano, sumo en su país, pues todavía es válido, pero él, hermano, Dios permitió que lo fuera en otro país. O sea, doble honra, podríamos decir, y la gloria y la honra sea para mi Señor. Yo no sé si usted, hermano, está dando sentido a lo que yo estoy diciendo en este momento, pero créame, yo siento hasta gozo en mi corazón. Porque Dios es fiel y Dios busca fieles. Dios no busca gente perfecta. Dios, ya dijimos de qué es lo que busca Él, lo vil, lo menospreciado. Pero que Él busca gente, hermano, que en verdad quiera comprometerse con Él. Gente que quiera seguirle. Gente, hermano, que quiera hallar refugio en Él. Dios busca vasos. Pero vasos que estén dispuestos, hermano. Quizás no limpios. En el camino Dios de alguna manera los va a limpiar, hermano. Él va proveyendo, hermano, el jabón espiritual y el agua espiritual para que nosotros nos vayamos puliendo y nos vayamos limpiando, hermano, día con día. Pero Él lo que quiere es que seamos dispuestos. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué otro pasaje, qué otro ejemplo podemos tener por acá. Amados hermanos, Primera de Reyes 17:12. Tenemos otro pasaje muy maravilloso. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 17:12. Cuando Elías, hermano, lo mandan a X lugar para ser alimentado por una viuda. Dice el 17:11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Vamos a leer desde el 8 comienza pero no quiero tomar mucho porque se va el tiempo. Entonces el 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella
para traérsela, él la volvió a llamar. No llevaba solo sed, también llevaba hambre. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y dejarnos, dice, morir. Óigame bien lo que dice la maravilla de Dios. Elías le dijo, no tengas temor, ve. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué maravilla, hermano. Ya quizás todos hemos leído esta historia maravillosa, hermano, donde dice que la mujer fue y hizo tal y como Elías le dijo, hermano. Y dice, porque Jehová, el 15, hermano. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Es algo parecido como lo que Jesús hizo, ¿verdad, hermano? Cuando alimentaba a miles de personas, que lo que hacía era la multiplicación divina, hermano. Y sabe, esto, hermano, aquí se enlazan un montón de situaciones. Hermano, la fe de las personas. La fe de las personas. Hermano, la calidad de vida cristiana que yo viva va a depender mucho de la fe que yo tenga, de la convicción, de lo que yo le crea al Señor, hermano. Yo, si algo me ha ayudado, y la gloria sea para Dios, es que yo creo locamente en la palabra de Dios. Yo creo ciegamente en la palabra de Dios. A mí me encanta la palabra, hermano. De todo lo que abarca el evangelio, con el perdón y el respeto de todos los que me escuchan, hermano, no hay cosa más linda que a mí me guste más que la palabra de Dios. Hermano, yo soy insaciable para hablar, para predicar de la palabra de Dios. Hermano, si pudiera enseñar, para que me enseñen. Hermano, no hay cosa más linda que la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios hoy en día me limpia, me sigue limpiando, me sigue enseñando, yo sigo aprendiendo de ella, me redarguye, hermano, me reprende, no sé qué más decirle, hermano, me santifica, me ayuda. La palabra de Dios, hermano, es una maravilla. Al menos para mí, se lo confieso. Yo sé que quizás para usted también, otros tendrán otros métodos, otros medios, pero para mí, hermano, la palabra de Dios es lo máximo, es el lente máximo que existe en el evangelio. Bendito sea el Señor. Y dice, y su casa muchos días, 16, y la harina, dice, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mire, hermano, estaba en una situación donde no había llovido, si no estoy mal, por 3 años y medio. Estaban quizás peor que la situación que estamos pasando hoy en día, porque hoy en día yo sé que hay necesidades, hay miles de personas que han perdido trabajo, miles o quizás millones a nivel mundial que han perdido sus trabajos, y hay personas, hermanos, que dependen directamente de ese trabajo, y hay situaciones muy difíciles. Pero yo sé que hay gente de fe que de alguna manera, hermano, han pasado este tiempo. Y quizás con algunas dificultades y limitaciones. Pero, hermano, la mano poderosa de Dios. Yo sé que después de esto, hermano, van a haber muchísimos testimonios. Va a haber muchísima gente que llorando va a contar las grandezas que su Dios ha hecho en estos días. Porque así es, hermano. Lo podemos leer a través de su palabra. Primera de Reyes 18:44. Estamos un poco cerca. En este pasaje no había llovido. Después sale de donde estaba Elías, de la viuda, sale a encontrarse con Acab. Y Elías le dice que va a haber lluvia. Entonces, vamos a leer acá el versículo 18, vamos a leer desde
El 41, 18:41 de Primera de Reyes dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, dice, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Óigame bien, Santiago, en el libro de Santiago dice que 5:17, si no estoy mal, dice que Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Santiago habla desde el tiempo de él, ¿verdad? Poniendo como ejemplo las pasiones de ese entonces. Dice, Elías dice, era un hombre sujeto a pasiones, dice, como las nuestras. Y déjeme decirle que las pasiones mundanas son iguales, o las pasiones carnales, o los deseos carnales, hermano. Es lo mismo en todos los tiempos en la humanidad. O sea, casi que todo se encierra en lo mismo. Entonces, Elías, hermano, era un hombre, según lo dice Santiago, y según yo lo entiendo ahora que Santiago dice, era un hombre como nosotros, común y corriente. Simplemente era un hombre muy usado por Dios, era un hombre apartado para Dios, era un hombre muy temeroso de Dios, y era un hombre que dedicaba su vida completa al servicio de Dios. Entonces, pero tenía sus dudas. Acá yo encuentro una duda, yo lo veo así, yo no sé cómo lo mira usted. Y dice, dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, a quererse volver a encontrar con Elías. O sea, ¿cuál es el punto acá, hermano? Elías sube, porque, Elías ora y deja de llover, pero luego él vuelve a orar para que llueva, y es donde acontece esto. Pero él tenía sus dudas. Él siempre andaba a un discípulo, y él orando y le decía, ¿qué miras? Yo estoy orando para que llueva, pero yo quiero ver si hay respuesta. No miro nada. Y por 7 veces, a la 7ª vez dice que le dijo, veo una pequeña nube. Eso significa fe. Mi hermano, veo. O sea, es decir, nosotros cuando sabemos que va a llover, se oscurece gran parte del cielo. Y sabemos que va a llover porque se oscurece. Pero él estaba orando y dice que a lo lejos, dice que el criado ve como la palma de la mano de un hombre. Dice que ve la nube, y eso le bastó a Elías. Y le dijo, desciende rápido porque la lluvia viene tras nosotros. Y y así fue. O sea, esto conlleva un montón de situaciones. Lo que le decía, hermano, la fe. Yo no sé qué tanta fe tiene usted, hermano. Yo no sé qué tanta fe tiene usted, pero debemos de desarrollar nuestra fe. La fe, recordémonos que fe, hermano, es aquella confianza que nosotros ponemos o tenemos en las cosas que no se miran. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Vamos a ver qué más tenemos. Mire, de cada pasaje de esto yo me hubiera quedado postrado acá y predicándole, pero me gustan muchos estos acontecimientos. Yo sé que usted quizás ya los ha leído una y otra vez, pero no es malo, hermano, que nos alimentemos de esta maravillosa palabra de Dios. Gloria a Cristo. Vamos a ver. Dice Mateo 13:32. Vamos a ver qué tiene Mateo 13:32, hermano. Gloria al Señor. Mateo 13:32. Bendito sea el Señor. 13:32. Dice el 13:31 de Mateo. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos, dice, es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, dice, de tal manera que vienen las aves del cielo
y hacen nidos en sus ramas. Mire qué maravilloso. Dice, hay otro pasaje donde dice que si nuestra fe, dice, fuera, dice, como el tamaño de un grano de mostaza, dice. Si le dirías, dice, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, dice, os aseguro, dijo Jesús, que se haría. O sea, ¿qué significa esto, hermano? O sea, no necesitamos, hermano, tener quizás gran cantidad de fe, pero la calidad de fe que nosotros podamos tener, hermano, que sea directamente para con Dios. Hermano, creo que en una oportunidad lo dije, la duda es lo contrario de la fe. Cuando nosotros, hermano, entramos con duda y entramos con esas incertidumbres, hermano, donde que si no estoy seguro, que sí o no, hermano, ahí se echó a perder la fe si es que había. Entonces, nosotros no tenemos, hermano, que tambalear en situaciones. Dice acá, el cual a la verdad, dice, es la más pequeña de todas las semillas. Yo tuve la oportunidad de conocer esa semilla, hermano, de mostaza, y en realidad es pequeña. No sé si haya otra más pequeña, pero sí es bien pequeña, la verdad, bien pequeña. Y dice, de todas las semillas, pero cuando ha crecido, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en ella. Es decir, mire, es tan pequeñita, pero ¿quién puede explicar que cuando germina y crece se hace tan grande que hasta provee para que animales vivan? O sea, hermano, es algo inexplicable. Eso es el poder de Dios. Esas son, hermanos, las maravillas de Dios, y el Señor acá la pone en un ejemplo, en una parábola, para que nosotros entendamos. Dice que el reino de los cielos es semejante a ese grano. Semejante a ese grano de mostaza, hermano, que de plano es tan pequeño que todo el mundo, hermano, el reino de los cielos es menospreciado, es pisoteado, a veces aún por los mismos que se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Pero dice, cuando ya, hermano, cuando ya esta semilla nace, dice que es la hortaliza, es una de las más grandes que existe, de tal modo que hasta las aves anidan en ella. Bendito sea el Señor, gloria a Cristo. Juan capítulo 6, versículo 9, ese es el último ejemplo y luego vamos a ir concluyendo. Bendito sea Dios. Juan 6, 9. Gloria al Señor. Dice, esta es la alimentación de los 5,000. Vamos a leer desde el... Y estaba cerca la Pascua, 6:4, Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido, dice, a él gran multitud. Dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, es una pregunta. Felipe estaba preocupado por el bienestar de la gente, de la multitud que había llegado, pero esto decía, dice, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, y un denario era lo que un hombre, era el salario de un hombre en aquel entonces. Entonces 200 denarios, 200 hermanos, es como 200 días de trabajo. Estamos hablando como de unos 7 meses de trabajo de una persona. Tendría que invertir, y eso no alcanzaría, dijo Felipe, para comprar pan y traer para que ellos coman, y no bastarían para que cada uno de ellos tomase uno. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
mas ¿qué es esto para tanto? Dijo. Él dice, hay alguien aquí que tiene algo, pero con la misma él mismo responde, pero ¿y esto para qué alcanzaría? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, dice, a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mire, hermano, después de todo lo que hemos oído, yo no sé cuál sea su manera de pensar, su concepto, pero en ese momento dijeron, este verdaderamente es aquel que esperábamos. Aleluya. Y yo sé que yo tengo esa convicción también, hermano. Dios es el que hace las cosas en la humanidad. Nosotros, hermano, tenemos que entender si algún día algo digno de honra o de gloria, eso se lo debemos a Dios, hermano. La honra y la gloria sea para Dios en todo momento. Nosotros lo que somos es siervos, no llegamos ni siquiera a ser siervos inútiles. Ojalá un día llegáramos a ser siervos inútiles, hermano, pero lo importante es de que usted y yo, amado hermano, estemos dispuestos para el Señor. Estemos dispuestos para Dios. Hoy en la mañana me invitaron a predicar por allá en un lugar donde hay un canal de televisión y fue una maravilla, fue una bendición grandísima el haber ido a ese lugar. Y estuve compartiendo ahí en la mañana. Y déjeme decirle que sentía gozo y sentía la presencia de Dios en ese momento y glorificaba a Dios y le decía, Señor, gracias, gracias, porque el que hace las cosas, hermano, es Dios. Nosotros lo único, hermano, que debemos hacer es disponer nuestro corazón. Y le soy sincero como persona que predica la palabra de Dios, nosotros no, en el momento que estamos hablando no sabemos lo que estamos quizás haciendo, hermano, pero la palabra de Dios hace un efecto maravilloso y poderoso muchas veces en la vida de las personas, porque la necesidad espiritual que alguien tiene no es la misma de otro, no es la misma de aquel. Entonces hay personas, hermano, que lo toman como un extracto, ¿me entiende? Que la palabra que Dios me dio llegó exactamente, hermano, para la necesidad que él tenía. Y esa es la bendición de predicar a Jesucristo. Porque nosotros lo hacemos, hermano, con todo el amor y lo hacemos con toda la buena intención para agradar a nuestro Dios. Pero realmente, hermano, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Así que yo te animo, amado hermano, a que sigamos adelante buscando al Señor. Cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea, hermano, la crisis, los problemas, cualquiera que sea la circunstancia, no desmayemos. Dios tiene algo preparado para nosotros, hermano. Dios tiene algo, hermano, preparado que en su momento Él lo traerá. Así que esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.